Trump destruyó a Maduro, los 8 puntos que acaban con la mentira del petróleo 2026. Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video que la verdad no tenía planeado hacer tan rápido, pero aquí estoy, porque esto es demasiado importante. Ayer subí un videíto como a las 7 de la noche, analizando una serie de 8 puntos que estaban circulando en las redes, una narrativa fuerte que acusaba a Estados Unidos de repetir en Venezuela el mismo guión de Irak. Todo por el petróleo, todo por intereses económicos, todo disfrazado de lucha contra las drogas y por la democracia. Algunos de ustedes lo vieron, comentaron, debatieron, y yo mismo me quedé pensando toda la noche. Pero hoy, después de investigar más a fondo, de contrastar fuentes y de analizar la lógica completa de lo que realmente pasó en la caída de Maduro, llegué a una conclusión clara. Esa narrativa, aunque suena convincente a primera vista, se cae cuando miras los detalles de cerca. El petróleo ya no estaba en manos de Venezuela, estaba hipotecado a China, Rusia, Irán y Cuba. El verdadero peligro no era el crudo, era el crimen transnacional y la amenaza directa a la seguridad de millones de estadounidenses. Y la operación que terminó con Maduro no fue una invasión por recursos, sino un golpe quirúrgico que cortó el financiamiento a toda una red de regímenes hostiles. Por eso decidí eliminar ese video de ayer. No porque no valore el debate, al contrario, gracias a ustedes, mis suscriptores, que me mandaron esos puntos, que me empujaron a investigar más profundo y a compartir información clave que está circulando en inglés y que muchos aquí no habían visto. Gracias a ustedes, hoy puedo traerles esta versión completa, más clara y más poderosa de lo que realmente está pasando. Así que hoy vamos a desmontar paso a paso esa teoría del todo es por el petróleo. Y les voy a mostrar los 8 puntos reales que explican por qué la caída de Maduro fue un golpe maestro de seguridad nacional y por qué todos deberíamos estar celebrando. Así que vamos al mambo. Lo primero es que Venezuela no controlaba su propio petróleo de manera efectiva, porque el régimen lo usó para financiarse y mantener alianzas peligrosas. Así que si crees que todo esto era solo por el petróleo, no entiendes lo peligroso que se volvió el régimen de Maduro, no solo para los venezolanos, sino también para los estadounidenses. El peligro real iba mucho más allá. Narcotráfico a gran escala con el cartel de los soles, la exportación de pandillas criminales como el Tren de Aragua que llegaron a cometer delitos en ciudades de Estados Unidos, una migración masiva que afectó directamente la frontera sur y alianzas con Irán, Hezbollah, Rusia y China que convirtieron a Venezuela en una plataforma para actividades hostiles contra los intereses estadounidenses en el hemisferio. Por eso, la amenaza del régimen de Maduro se convirtió en un problema directo de seguridad nacional para los Estados Unidos, más allá de cualquier interés petrolero. Segundo, al derrocar a Maduro, Donald Trump no solo puso fin a la dictadura en Venezuela, sino que cortó de raíz el suministro de petróleo y dinero que estaba alimentando directamente a los regímenes de China, Rusia, Irán y Cuba. Venezuela, bajo el chavismo, se convirtió en un proveedor clave de petróleo barato y a crédito para estos países aliados, permitiéndoles evadir sanciones internacionales y mantener sus economías a flote. Cuba recibía cientos de miles de barriles diarios, casi gratis, para sostener su régimen comunista. Irán usaba rutas venezolanas para lavar dinero y burlar embargos. Rusia obtenía ingresos vitales a través de Rosneft y préstamos respaldados por petróleo venezolano. Y China había prestado miles de millones a cambio de crudo.
consolidando su influencia en América Latina. Con la caída de Maduro, ese flujo masivo de recursos se interrumpió de golpe, debilitando seriamente la capacidad de estos regímenes autoritarios para financiarse, proyectar poder y desafiar al occidente. Fue un golpe estratégico no solo contra la tiranía venezolana, sino contra toda la red de aliados antiestadounidenses que dependían del petróleo y el dinero del régimen chavista para sobrevivir. Punto número 3. Mientras los críticos siguen repitiendo que todo esto era por el petróleo, la realidad es que Venezuela ya ni siquiera controlaba plenamente su propio petróleo. Bajo el régimen de Maduro, la industria petrolera había colapsado por corrupción, sanciones y mala gestión. La producción cayó a menos de una décima parte de lo que era 20 años o hace 20 años. Empresas como Rosneft de Rusia y compañías chinas tenían enormes participaciones y deudas garantizadas con crudo venezolano, lo que significaba que gran parte del petróleo que aún se extraía iba directamente a pagar préstamos a Moscú y Pekín o a sostener alianzas estratégicas con ellos. Incluso Citgo, la refinería venezolana en Estados Unidos, estaba en proceso de ser subastada para pagar deudas a acreedores extranjeros. En la práctica, el régimen chavista ya había perdido el control real sobre sus recursos petroleros. Los usaba como moneda de cambio para sobrevivir políticamente y mantener a flote a sus aliados autoritarios. Por eso, decir que la operación contra Maduro fue por el petróleo no tiene sentido. Venezuela ya no lo controlaba de verdad, y el petróleo que quedaba servía principalmente para financiar a los enemigos de Occidente, no para enriquecer al pueblo venezolano. Punto número 4. El régimen de Maduro estaba completamente sobreendeudado y había hipotecado el petróleo venezolano a cambio de supervivencia política. China tenía atado gran parte del crudo a través de préstamos masivos por miles de millones de dólares que Venezuela pagaba enviando barriles directamente a Pekín, perdiendo así control real sobre su principal recurso. Cuba recibía petróleo prácticamente gratis a cambio de enviar agentes de seguridad, inteligencia y represión que ayudaban a mantener controlado el pueblo venezolano y a proteger al régimen. Rusia intercambiaba armas, apoyo militar y veteranos de Wagner por petróleo y acceso estratégico, fortaleciendo la defensa de Maduro frente a cualquier amenaza interna o externa. E Irán usaba Venezuela como ruta clave para mover dinero, oro y recursos, evadiendo sanciones internacionales y lavando fondos que sostienen sus operaciones globales. En resumen, el petróleo venezolano ya no beneficiaba al pueblo, sino que se había convertido en la moneda de cambio para mantener a flote una red de regímenes autoritarios aliados, todos dependiendo de ese flujo para sobrevivir. La caída de Maduro rompió esa cadena de dependencia y debilitó a todos ellos al mismo tiempo. Punto número 5. Por eso, el petróleo venezolano ya estaba completamente comprometido y ni siquiera estaba beneficiando al pueblo venezolano. Gran parte del crudo que aún se producía se enviaba directamente a China para pagar deudas millonarias, a Cuba como subsidio encubierto a cambio de servicios de inteligencia y represión, a Rusia para saldar préstamos y obtener apoyo militar, y parte se usaba en operaciones con Irán para evadir sanciones. En la práctica, el petróleo ya no era de Venezuela ni de los venezolanos. Servía para mantener con vida al régimen de Maduro y a sus aliados internacionales, mientras el país se hundía en la miseria, con hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y millones de personas huyendo fuera del país. El pueblo venezolano no veía ni un centavo de esos ingresos. Al contrario, sufría las consecuencias de una industria destruida y de un recurso nacional que había sido entregado a potencias extranjeras a cambio de la supervivencia política de una dictadura.
La caída de Maduro liberó ese petróleo de esas cadenas y abrió la puerta para que por fin pudiera beneficiar realmente a los venezolanos. Punto número 6. Lo que realmente ocurrió fue el desmantelamiento de un sistema controlado por potencias extranjeras que sostenía a regímenes hostiles, financiando narcotráfico, tráfico de armas e inestabilidad que dañaba directamente a los estadounidenses. El régimen de Maduro no era solo una dictadura local, se había convertido en un engranaje clave de una red internacional liderada por China, Rusia, Irán y Cuba, que usaba el petróleo y los recursos venezolanos para evadir sanciones, mover dinero ilícito y proyectar poder antiestadounidense en el hemisferio occidental. Este sistema financiaba el narcotráfico estatal a través del cartel de los soles, permitía el tráfico de armas y el crecimiento de pandillas como el Tren de Aragua, que terminaron operando en ciudades de Estados Unidos y generaba una crisis migratoria masiva que sobrecargó la frontera sur. Al caer Maduro, se rompió esa estructura extranjera que no solo oprimía a los venezolanos, sino que exportaba drogas, violencia e inestabilidad directamente hacia Estados Unidos. Fue un golpe preciso contra una amenaza transnacional que ponía en riesgo la seguridad nacional estadounidense, mucho más allá de cualquier interés petrolero. Punto número 7, y eso es precisamente la doctrina Trump: identificar la amenaza real, cortar de raíz el financiamiento y la influencia que la sostiene, y restaurar la seguridad nacional. Todo sin caer en guerras interminables ni ocupar países por décadas. En el caso de Venezuela, la amenaza era clara: un régimen narcoterrorista aliado con China, Rusia, Irán y Cuba, que exportaba drogas, crimen organizado y migración masiva directamente hacia Estados Unidos. Trump la identificó, cortó el flujo de petróleo y dinero que mantenía a flote no solo a Maduro, sino a toda esa red hostil, y logró neutralizarla con una operación precisa y limitada que terminó con la captura del dictador y el colapso del sistema sin enviar tropas a una guerra prolongada. Es un enfoque pragmático y efectivo: máxima presión estratégica, mínimo costo en vidas estadounidenses y cero compromisos eternos. Seguridad restaurada, enemigos debilitados y América primero, sin repetir los errores de intervenciones interminables del pasado. Esa es la esencia de la doctrina Trump en acción. Y el punto número 8, deberíamos estar felices. Esto es algo para celebrar de verdad, tal como lo están haciendo en este momento millones de venezolanos en las calles de Caracas, Miami, Madrid, Bogotá y en tantas ciudades del mundo como Santo Domingo, aquí en República Dominicana, bailando, abrazándose, llorando de emoción, ondeando banderas y gritando libertad, después de décadas de opresión, hambre y miedo. La caída de Maduro no es solo el fin de una dictadura brutal, es la recuperación de la esperanza para un pueblo que lo había perdido todo. Es ver a familias enteras celebrando que sus hijos podrán crecer en un país libre, sin represión, sin colas por comida, sin tener que huir. Es el momento en que Venezuela empieza a respirar de nuevo, a soñar con futuro, a reconstruirse, y si algo bueno merece ser celebrado, es precisamente esto: la victoria de la libertad sobre la tiranía. Así que sí, únete a la fiesta. Los venezolanos lo merecen y el mundo también. Esto es para celebrar. Y ya para concluir, ahí lo tienen, gente. 8 puntos sólidos que nos muestran la realidad detrás de la caída de Maduro. No fue una guerra por el petróleo, fue el desmantelamiento de una amenaza transnacional que afectaba directamente a la seguridad de Estados Unidos y la libertad de millones de venezolanos. Hoy Venezuela está celebrando en las calles, y con razón. Después de años de oscuridad, por fin hay esperanza real de reconstrucción y libertad. Quiero saber qué piensan ustedes ahora que han visto ambos lados,
¿Les convenció esta explicación? ¿Siguen pensando que todo se reduce al petróleo? ¿O creen como yo que esto fue un golpe estratégico brillante sin necesidad de guerras eternas? Déjenmelo todo en los comentarios. Estoy leyendo cada uno porque ustedes son los que hacen que este canal crezca y que valoremos la información de verdad. Sus opiniones, sus mensajes, sus enlaces son los que me empujan a investigar más y a traerles contenido como este. Si este video les abrió los ojos o les hizo ver las cosas de otra manera, denle like, compártanlo con quien necesite verlo, suscríbanse y activen la campanita porque 2026 está apenas comenzando y vamos a seguir analizando todo lo que venga con la misma honestidad. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad que busca la verdad. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Un abrazo fuerte y que viva la libertad. One love.